Buenos días a todos, les agradecemos estén participando de este webinar Gastronomía Colombiana. Nos vamos a estar deleitando con todas las delicias de Colombia. Este webinar está a cargo de Stephanie Romero Sánchez, asesor senior turismo vacacional de la Gerencia de Turismo Vacacional. Todos los webinars les recordamos que los pueden seguir luego de terminado en www.steltour.com/webinars, allí van a encontrar toda la información. Recuerden que a la derecha de su panel van a encontrar el panel de mandos y allí pueden hacer las preguntas acerca de todo de lo que expone Stephanie, y luego al finalizar la exposición, Stephanie va a estar respondiendo preguntas. Si alguno quiere seguir consultando, luego van a tener los datos de Stephanie, y así también cualquier consulta posterior va a ser respondida vía correo electrónico. Les agradecemos mucho su participación y voy a dar paso a Stephanie para que nos pueda deleitar con la gastronomía colombiana. Muy buenos días para todos. Tal como lo mencionaba Sabrina, mi nombre es Stephanie Romero. Trabajo para ProColombia, que es la entidad del gobierno colombiano a cargo de la promoción internacional del país. Nos enfocamos en la promoción de Colombia como un destino para la inversión extranjera directa. Promocionamos las exportaciones de productos y servicios no tradicionales y, por supuesto, también promocionamos el turismo. Promocionamos a Colombia como destino turístico de talla mundial. Hoy vamos a estar hablando de un producto muy importante para el país, un producto que tal vez es una novedad, porque la verdad es que lo estamos trabajando como un producto completo, es decir, no solamente como un elemento que hace parte de las actividades y de la cultura colombiana, sino también como un elemento propio que puede venirse a disfrutar y que puede, digamos, vivirse a través de diferentes actividades y diferentes experiencias turísticas a lo largo y ancho del país. Entonces, vamos a iniciar con un video que espero que funcione muy bien y que se pueda retransmitir perfectamente en caso de que no, tal vez haya algún tipo de interferencia por la conexión del internet. Vamos a estarles haciendo llegar el link para que puedan verlo ustedes mismos. Perdón, Stephanie, no hay sonido y solamente pasan las imágenes. Pido disculpas a los asistentes. Tal vez podamos enviárselo por mail. Ok, vale, perfecto. Entonces lo paro, lo freno. Sí, así, Ok, porque no hay sonido. ok, perfecto. Pero ahora me escucharán. Sí, te estamos escuchando. Perfecto. Bueno, en vista de que no se pudo reproducir el video completo con el sonido, entonces vamos a continuar con la presentación, digamos, de base. Entonces, básicamente, este video lo que hace es mostrar un poco el recorrido por diferentes regiones de Colombia y mostrar que nuestro mayor valor agregado es la diversidad. Y la diversidad parte principalmente de nuestras condiciones geográficas. En otros webinars hemos hablado también acerca de la riqueza geográfica que tiene Colombia. Ustedes saben que es el primer país de Sudamérica que es absolutamente bendecido porque tiene dos mares, está el Océano Atlántico, el Océano Pacífico, y adicionalmente tiene como límites
digamos, la vecindad con países como Panamá, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, y también tenemos la cordillera de los Andes que entra por Colombia por el costado oeste en el sur, y luego se divide en tres ramas, en tres grandes cordilleras que pasan por todo el centro del país de sur a norte. Esto hace que las condiciones climáticas de Colombia sean absolutamente variadas y vayamos desde el nivel del mar hasta nieves perpetuas, y por eso podamos tener los 5 pisos térmicos. Y ese es el mensaje que nosotros queremos enfatizar, y es que Colombia es absolutamente afortunada porque tiene unas condiciones climáticas que le permiten sembrar y cultivar diferentes tipos de ingredientes, y luego mezclado con las diferentes técnicas de cocina que se encuentran en las diferentes comunidades del país, pues por supuesto nos va a dar por resultado unas tradiciones culinarias maravillosas que no solamente se remiten a un conocimiento ancestral, que es absolutamente importante para nosotros, sino que ahora se están llevando a las principales ciudades de Colombia y que se pueden disfrutar en restaurantes absolutamente espectaculares. Entonces, vamos a hacer un repaso un poco por la geografía colombiana rápidamente. En el centro de este mapa encontramos a Bogotá, que es la capital del país. Es una ciudad que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad que es absolutamente cosmopolita, es una ciudad que tiene alrededor de 10 millones de habitantes. Es una ciudad que precisamente por su altura tiene unas condiciones climáticas más bien frías, pero que está llena de restaurantes impresionantes. Entonces, por lo general las personas llegan a Bogotá, los extranjeros llegan a Bogotá, y es una muy buena llegada porque aquí se puede resumir gran parte de las tradiciones culinarias del país en diferentes restaurantes. Pero no solamente eso, sino que evidentemente por su carácter cosmopolita permite conocer diferentes sabores de diferentes partes del mundo. Por supuesto, hay restaurantes pues, internacionales con especialidades en ciertos países, y eso es una de las cosas más atractivas de Bogotá, precisamente. Hacia el costado izquierdo pues encontramos el paisaje cultural cafetero, que está también todavía en el centro del país, pero un poco más hacia la izquierda de Bogotá. Esa es una zona maravillosa que es icónica y emblemática por la producción de café. Vamos a estar hablando de eso más adelante. Luego subimos y encontramos Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Es una ciudad que es la segunda en importancia, en orden de importancia después de Bogotá, por su desarrollo económico, por su desarrollo financiero. Además, es una ciudad que ha sido considerada como un modelo global de transformación. Es una ciudad que, a pesar de que tuvo todos los problemas en términos de seguridad, de violencia hace muchos años, hoy es una ciudad que, digamos, vive o encarna perfectamente el concepto de resiliencia. Es una ciudad que, a través de su arquitectura y ahora a través de su gastronomía, muestra de qué está hecha. Luego, cuando nos vamos más hacia el norte, nos vamos a encontrar con ciudades tan emblemáticas y probablemente muy conocidas como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Son ciudades costeras, son ciudades históricas y son ciudades que están llenas de gastronomía, por supuesto, que nos cuentan una historia. Y por eso nos gusta tanto la gastronomía, porque la gastronomía es un elemento que nos permite hacer una inmersión cultural y que nos permite entender cuál es la historia, cuáles son los antecedentes, qué es lo que ha pasado, cuáles son las influencias de una cultura en particular, y en este caso de Colombia. Para nosotros la gastronomía es un vehículo por excelencia que nos permite mostrarle al mundo qué es Colombia en términos culturales. Entonces acá tenemos una imagen pues del globo que nos permite recordar que Colombia está muy cerca al Ecuador, a la línea del Ecuador, y esa es la razón por la cual nosotros no tenemos estaciones climáticas. Así que en Colombia siempre, digamos, vamos a tener las mismas condiciones climáticas. Por ejemplo, en Bogotá en este momento está un poco gris, pero Bogotá es una ciudad un poco caprichosa en términos climáticos, así que a veces llueve, a veces hace un poco más de frío, a veces hace más calor, es soleado, pero realmente estas son las condiciones climáticas que se mantienen a lo largo del año. Eso permite también e influencia directamente, como lo decía en un principio, la producción de diferentes insumos o ingredientes que luego van a terminar en unas preparaciones culinarias absolutamente maravillosas. Dentro del territorio colombiano es posible pasar desde los 0 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar realmente. Y acá obviamente nos gusta recalcar el hecho de que Colombia es el segundo país en el mundo en términos de biodiversidad por kilómetro cuadrado. Tenemos más de 50.000 especies de flora y de fauna, y pues eso se debe a sus
digamos, zonas climáticas, a sus pisos térmicos. Ahora bien, nosotros tenemos una influencia muy importante y seguramente las personas que están en Sudamérica también comparten, gran parte de los países de Sudamérica compartimos estas mismas condiciones, y es que nosotros teníamos a nuestras culturas indígenas que estaban asentadas en nuestros territorios, y luego tuvimos una influencia bastante importante de los españoles que vinieron en todo su proceso de colonización y que también trajeron a africanos como esclavos, y todo esto generó una mezcla. Sin duda, cada una de estas culturas tenía unas tradiciones culinarias importantes que también estaban relacionadas con esos productos que crecían en sus propios territorios, que eran asequibles en sus propios territorios. Cuando se genera esa mezcla, pues no solamente se genera una mezcla, digamos, en términos políticos, que era lo más evidente en ese momento por todas las tensiones de poder, sino también hay unas transformaciones profundas en términos culturales, y por supuesto la gastronomía es uno de esos elementos que se ven más afectados por ese tipo de cosas. Entonces, el resultado que nosotros tenemos es un resultado de estas mezclas que también tuvieron una influencia importante, por ejemplo, de comunidades árabes que llegaron al país, y también europeas por todos los temas de la guerra, llegaron al país, y allí digamos que se mezclaron otros ingredientes importantes, y eso es una mezcla de todos estos elementos, es el resultado que hoy podemos ver en la gastronomía colombiana. Entonces, es realmente maravilloso poder ver la manera en que todos estos ingredientes que crecen a lo largo y ancho del país se mezclan con unas técnicas de cocción que están atadas un poco a ese pasado étnico de cada una de las comunidades que están en cada una de las regiones del país. Entonces, realmente la gastronomía colombiana es absolutamente rica, es muy colorida, está atada a sus tradiciones, a sus festividades, a sus paisajes, y realmente hoy por hoy tenemos unos restaurantes absolutamente maravillosos que ya más adelante los van a ver. Probablemente algunos de ustedes han escuchado acerca de los 50 Best. Los 50 Best podríamos decir de alguna manera que son la competencia de las estrellas Michelin. Los 50 Best lo que hacen es seleccionar a los mejores restaurantes del mundo, y lo hacen de manera global, pero también de manera continental. Entonces, este año en particular, y por primera vez en la historia, Colombia va a ser la sede oficial de la entrega de esos reconocimientos a los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Y eso no es una coincidencia, realmente Colombia está pasando y está viviendo por un momento histórico en términos gastronómicos. Hay un boom en ese sentido, hay un crecimiento exponencial de restaurantes que están apareciendo no solamente en las principales ciudades del país, sino también en otras ciudades del país, y por supuesto se están, digamos, poniendo en mayor valor toda la riqueza ancestral que hay detrás de nuestras técnicas de cocción. Es muy importante saber que el 70% del territorio colombiano es apto para el cultivo de todo tipo de productos agro, como por ejemplo el café, el cocoa. Esos son unos elementos que sin duda son íconos del país, principalmente el café, todos lo sabemos muy bien. Y es tan importante el tema del café, por ejemplo, que dentro de todo su proceso de producción, que probablemente ustedes sepan que una de las grandes diferencias que tiene la producción de café en Colombia con las del resto del mundo es que aquí todo se hace de manera artesanal, es decir, la inserción de las máquinas dentro de los cultivos del país es casi que nula. ¿Por qué? Porque las condiciones geográficas del país no facilitan esa inserción de la maquinaria. Esa es una de las razones, pero también porque esto hace parte de una tradición. Entonces, realmente cuando usted se toma una taza de café colombiana, no solamente se está tomando una taza de café colombiano, sino también se está tomando una tradición, el fruto de las manos de familias, de muchísimas familias, de 560,000 familias que trabajan en la producción del café. El café colombiano se ha exportado en este momento a más de 90 países en el mundo, y por supuesto representa el sustento económico para la mitad de los municipios colombianos o de las ciudades colombianas. Como les decía antes, la diversidad colombiana es sin duda lo que nos define en términos gastronómicos. Tenemos cientos de tierras fértiles, llevan siendo cultivadas durante años por generaciones de familias campesinas, y por supuesto esto ha generado la dignificación un poco del trabajo y de las comunidades que están dentro de este sector. Es muy importante empezar a mencionar las frutas. Las frutas son un ingrediente muy importante de Colombia, y quisiera comentarles que Colombia ha tenido grandes discusiones para poder
identificar cuál es ese valor diferenciador en términos gastronómicos versus el resto del mundo. Y la verdad es que ha sido bastante complicado porque la diversidad que tiene Colombia en términos de platos, en términos de ingredientes, es absolutamente increíble. Entonces, realmente lo que nosotros les podemos contar es que la combinación entre esas condiciones geográficas tan favorables que vienen por diferentes situaciones atmosféricas favorables para el país y los conocimientos adquiridos a través de todas esas tradiciones de las etnias que vienen, digamos, mezclándose al interior del país, pues dan como resultado una riqueza culinaria muy interesante. Estos son algunos mapas que nos muestran cuál es la diversidad en términos de etnicidad, pero vamos a pasar rápidamente porque creo que nos toca ser muy eficientes con el tiempo. Algunos datos que pueden ser interesantes es, por ejemplo, nos hemos ganado 2 veces el premio al mejor libro de cocina del mundo. Este primer premio lo obtuvimos en 2014 en Beijing, cuando reconocieron a Cocina Palenquera para el Mundo como el mejor libro de cocina del globo. Entonces, este libro es muy especial porque resulta que fue hecho por una comunidad muy interesante. Como les comentaba anteriormente, la influencia de los africanos fue muy importante en Colombia cuando ellos fueron traídos en cautiverio por los españoles. Hay una historia que les quiero contar y es que, por supuesto, digamos, el proceso de colonización fue un proceso bastante complejo que trajo consigo un fenómeno que fue bastante representativo y doloroso en cierto sentido, porque sí fue un genocidio, porque se tomaron muchos africanos simplemente fueron secuestrados, se podría decir, y luego fueron traídos en cautiverio pues, a esta parte del mundo. Y realmente dentro de digamos, de las personas que venían desde África, venían personas de todo tipo. Y uno de estas personas que venían desde África fue precisamente un príncipe. Él se llamaba Benkos Bioho, él hacía parte de la realeza en África y por supuesto sabía acerca de estrategias de guerra y de defensa, etc. Y él, por supuesto, fue uno de esos grandes íconos que representaron la resistencia afro frente a la esclavitud española. Estando en Cartagena, él logró liberarse del yugo de la esclavitud y corrió hacia una zona muy próxima de Cartagena que se llama San Basilio de Palenque, hoy por hoy. Ese espacio fue rodeado por palos, es un asentamiento, digamos que es un fenómeno que no solamente sucedió acá en Cartagena, sino también en otros sitios en donde se generó ese fenómeno de la esclavitud por medio de la colonización española. Y fueron unos espacios, unas zonas de resistencia en donde se aglomeraron un número de personas precisamente provenientes de África y ellos cercaron esa zona en la que se establecieron con unos palos y allí adentro ellos continuaban fortaleciéndose para que en caso de que tuvieran, digamos, el acecho de los españoles y los quisieran nuevamente tomar en cautiverio y hacerles daño, ellos se pudieran defender. Este territorio se convirtió finalmente en un territorio libre y, por supuesto, fue un espacio en el que ellos pudieron continuar perpetuando todas sus tradiciones africanas. Y una de esas tradiciones, sin duda, son todos sus conocimientos en términos culinarios. Entonces, toda la riqueza que ellos traían y todo lo que fue mezclado por todo ese proceso de colonización siguió creciendo en ese espacio. Entonces, para alguien que realmente le interese todos estos procesos históricos y que le llame la atención lo que sucedió en ese lugar, San Basilio de Palenque es un espacio absolutamente maravilloso. Estas personas que ustedes ven en esta imagen son palenqueros, son personas que viven en San Basilio de Palenque. Y en un trabajo que hicieron con una fundación llamada Transformemos, tuvieron por resultado un libro en el que ellos plasmaron en su propio idioma, que es palenquero, todas las técnicas y todos los platos principales que ellos preparan normalmente, que son impresionantes. Este libro fue traducido en diferentes idiomas y fue presentado en este gran concurso y obtuvo por resultado pues el reconocimiento, este mismo premio que es bastante prestigioso. Podríamos hablar de los Óscares de la gastronomía, y nos ganamos el premio mayor con este otro libro que se llama Técnicas Profesionales de Cocina Colombiana, que fue escrito por Carlos Gaviria Arbeláez, que es un profesor, es un académico de una universidad muy importante de Colombia, que tiene, por supuesto, toda una especialidad importante en términos de cocina, y lo que él hace es un
recorrido por todas las regiones del país hablando de nuestras técnicas de cocina, que son en donde encontramos la gran diferencia en términos culinarios frente a otras regiones del mundo. Sin duda, los medios de comunicación han estado hablando acerca de Colombia. Food and Travel, por ejemplo, hizo un especial muy amplio acerca de Colombia en términos gastronómicos, particularmente de Cartagena. Condé Nast Traveler ha hablado en varias oportunidades. Este probablemente fue uno de los primeros artículos que vimos en el que se hacía un reconocimiento formal a la cocina de Colombia. Se hablaba bastante acerca de Bogotá de manera puntual. El New York Times ha hablado acerca de Colombia, la revista Bon Appetit, y bueno, podríamos seguir digamos la revisión de todos los impactos mediáticos que ha tenido Colombia. Por ejemplo, el diario El País de España también ha hecho bastantes especiales acerca de Colombia, y cada vez estamos más en los medios de comunicación. Muchísimos medios de comunicación han hablado de nosotros, muchísimos blogueros, muchísimos influenciadores, así que el mensaje también es: no se pueden perder la oportunidad de ofrecer este destino desde la perspectiva gastronómica, porque yo creo que definitivamente es una novedad para esos clientes que todavía no se han arriesgado a conocernos desde esa perspectiva. Hay mucho que conocer de Colombia. Esta es una imagen que nos recuerda un poco las condiciones climáticas distintas y diversas que se pueden encontrar en Colombia según el espacio o la región en la que estemos, y vamos a empezar a hacer un recorrido que nos va a llevar desde lo cálido, desde la zona cálida que está en la parte inferior hasta las nieves perpetuas, y vamos a hacer una revisión de algunas de las cosas que podemos encontrar allí. Obviamente se nos van a quedar muchas cosas por fuera, pero yo creo que esto va a ser un recorrido que nos va a permitir entenderlo mejor. Entonces, la región andina, que es la que está en el centro, y es precisamente para ubicarlos un poco donde se encuentran ciudades como Bogotá y como Medellín, la región pacífica. Ahora, ¿qué pasa con la región andina? Por supuesto, la región andina está conformada por una, digamos, zona montañosa. En la medida en que vamos ascendiendo las montañas, pues vamos encontrando un clima un poco más frío, pero cuando bajamos, entonces nos encontramos también con el clima cálido, y es a esas regiones a las que nos referimos en esta zona. Entonces, la región Pacífico, la región Orinoquía, la región del Caribe, la región insular. Nosotros, importante recordar que nosotros, y seguramente en Argentina lo saben muy bien, tenemos islas maravillosas como San Andrés y Providencia. Por supuesto, ellas están dentro de la región o dentro de la zona cálida del país, y la región de la Amazonía, porque recordemos que nosotros también compartimos una gran porción del Amazonas con Brasil y con Perú. Hay una historia bien interesante de sostenibilidad, que es la del pez león. El pez león es un pez que es considerado de alguna manera como un poco complicado, le complica la vida a los otros peces que se encuentran a su alrededor, porque él suele destruir, digamos, los ecosistemas en donde él aparece. El pez león llega a las costas colombianas y por supuesto empieza a generar una crisis ambiental importante, y a partir de esa crisis ambiental importante, muchos chefs, muchos cocineros y por supuesto expertos ecologistas empezaron a diseñar una estrategia que lo que busca es el consumo del pez león. Entonces, digamos, el pez león, entonces hay muchos pescadores que ahora se dedican principalmente a la captura del pez león, y luego los llevan, los remitan a diferentes restaurantes para que luego los chefs, los cocineros puedan hacer unas preparaciones especiales, y de esa manera se pueda frenar un poco la influencia de ese pez y la destrucción que este representa. Cuando se captura un pez, se representa, digamos, la posibilidad de salvar a 25.300 otros pescados o peces, 4.541 crustáceos y 2.592 especies diferentes a estas dos. En la región cálida, por ejemplo, una de las zonas de las que estamos hablando es el Orinoco, que les llamamos también los llanos orientales. Esa es una zona en donde viven nuestros vaqueros, si se le puede llamar de alguna manera. Por supuesto, la ganadería es absolutamente importante en esa región. Más de 24 millones de cabezas de ganado recorren miles de hectáreas en esa parte de nuestra geografía, configurando una de las industrias más importantes del país, además. Y de allí vienen muchas tradiciones y muchas costumbres que son bien interesantes. Esa es una zona muy linda por explorar. De hecho, en términos turísticos, digamos, las experiencias se asemejan más como hacia los safaris, y son experiencias absolutamente espectaculares. Si a ustedes les interesara, podrían hacer una revisión un poco más en detalle de esa zona. La Guajira está en el norte de Colombia, es la punta de Colombia hacia el norte, y bueno, es bien interesante porque, digamos, de aquí
cuando hablamos de La Guajira también hablamos de las salinas. Ese es un espacio bien interesante también por la influencia de la cultura wayuu, que es una tribu indígena, una cultura indígena muy fuerte, muy conocidos además por su gran capacidad para hacer artesanías absolutamente maravillosas. Santa Marta es una ciudad maravillosa y dentro de sus límites se encuentra el Parque Nacional Natural Tayrona. Este sin duda es uno de los espacios naturales más importantes del país, además uno que cuenta con uno de los fenómenos más extraños en el mundo. Solamente 2 sitios en el mundo cuentan con este mismo fenómeno, y es que al mismo tiempo se puede disfrutar de las nieves perpetuas, pero también se encuentra el mar al frente en una zona cálida. Entonces esto es absolutamente impresionante, y allí habitan también descendientes de la cultura tairona, que hoy por hoy están distribuidos en diferentes comunidades, que son los Cogis, los Wiwas, los Cancuamos. Ellos están, digamos, a lo largo y ancho del Parque Nacional, así que todas sus costumbres, todas sus tradiciones también se pueden aprender eh, de una manera directa en esta zona del país. Y por supuesto tenemos que hablar de una de las ciudades más importantes de Colombia, además en términos turísticos, que es Cartagena. Esta imagen que ustedes ven acá es una imagen de una arepa de huevo, o arepa de huevo, como la llamamos de manera más popular. Para nosotros en esa zona del país los fritos son absolutamente importantes, y esto viene también como resultado de la influencia afro. Entonces, digamos que muchas veces lo mencionamos en forma de chiste, y es que entre más cercano al infarto mejor, pero no es así, no se asusten, Colombia también tiene muchísimos ingredientes y muchísimos productos absolutamente orgánicos, y de hecho esa es una de las tendencias más importantes para Colombia. Y antes de avanzar, quisiera contarles que si pudiéramos caracterizar a Colombia en términos gastronómicos, tendríamos que hablar de 3 tendencias absolutamente importantes. La primera, la denominación de origen. Y realmente la tendencia de los restaurantes en el mundo está enfocada a que el restaurante no solamente cumpla con la necesidad, pues, de saciar el hambre del comensal, sino que también pueda tener una experiencia y un conocimiento de una historia detrás del plato, del producto que se está comiendo, en donde la trazabilidad sea tal que podamos explicar de dónde viene, quién fue su cultivador, recolector o pescador, y cómo llegó a su mesa. Y ese es un tema que cada vez es más fuerte en Colombia, es una de las tendencias que se marcan en todas las regiones del país, es para nosotros muy importante. La otra tendencia bien importante en términos gastronómicos en el país es el consumo responsable. Digamos que esta tendencia, que también es una tendencia mundial, es donde el cocinero se apoya en el consumo del producto local, de un producto bien cultivado, del uso de variedades nativas, no transgénicas, que no afecte el medio ambiente y que genere una excelente relación de precio-calidad. También aplica mucho a nuestra gastronomía en el uso de productos, por ejemplo, como el limón mandarino, las frutas colombianas en general, el café, el cacao. Y la tercera gran tendencia en Colombia en términos gastronómicos es la de sabores ancestrales. La gastronomía mundial se está moviendo sobre la línea del cocinero investigador y en la búsqueda de las técnicas culinarias antiguas y ancestrales, y que sirvan como fuente inspiradora de una gastronomía contemporánea y evolutiva con identidad. Y eso es lo que se está encontrando cada vez más en el país. Así que sin duda la riqueza en términos gastronómicos y el disfrute de los sentidos desde esa perspectiva en el país es maravillosa. Aquí vamos a mencionar algunos de los restaurantes más destacados de Cartagena. Sin duda, esto, y es en serio, el boom que tiene Colombia en este momento, que está viviendo Colombia en términos gastronómicos, es increíble, y todos los días nace un nuevo restaurante, y son nuevos restaurantes que le apuntan a desafiar la creatividad, trayendo y rescatando las costumbres y las tradiciones colombianas. Este es un restaurante, por ejemplo, muy interesante, que es El Gobernador, que tiene la firma de los Rauch, que son unos chefs muy importantes en Colombia, y que por supuesto lo que hace es rescatar gran parte de esas costumbres y tradiciones de Colombia, en particular de la región Caribe, ¿no? Ellos utilizan, por ejemplo, bastante el pez león, porque a propósito, Jorge Rauch, que es uno de los autores de este restaurante, trabaja de manera frontal en contra del drama medioambiental que suscita el pez león en nuestras costas, principalmente Caribe. El Bastión Luxury Hotel es el hotel en el cual está sentado este restaurante, que además es maravilloso. La Vitrola es otro restaurante muy lindo, que además tiene una onda un poco más como cubana, pero que pues sin duda recrea a través de sus platos maravillosos todas las costumbres de Cartagena de Indias. Es un restaurante que es un poco complicado
en términos de reservas, así que bueno, se recomienda que sea uno de los restaurantes que se visite, sin duda hay muchísimos más, pero ese es uno de los icónicos en la ciudad. Este es otro restaurante muy lindo, es un restaurante que tiene una oferta gastronómica maravillosa, pero además, digamos, una estética muy especial, que es el restaurante Alma, el restaurante Vera, por ejemplo, que también está dentro de un hotel, que es el hotel de Silvia Cherasi, que es una de nuestras diseñadoras de moda más importantes y conocidas a nivel mundial. Ella cuenta con este restaurante dentro de este hotel, que realmente es un restaurante no tan colombiano, más bien tiene una influencia bien importante italiana en términos italianos, pero nuevamente hay para todos los gustos. Esta es una heladería, que es la heladería Paradiso. Está ubicada en el centro histórico y colonial y amurallado de Cartagena, y uno de los principales valores agregados de esta heladería es que tiene helados de todo tipo de sabor que involucran esas frutas que son exóticas y que son muy propias de Colombia. Entonces encontramos helados como el helado de lulo, de mamón, de mamey, de tamarindo. Y continuando con el discurso de las frutas y pasando a otra región del país, pero recuerden que nuestro hilo conductor son las zonas climáticas de Colombia, nos encontramos con las frutas amazónicas. Entonces, aquí en esta zona del país podemos encontrar frutas como, por ejemplo, el copuazú, el arazá, el camu camu, y son frutas que seguramente compartimos también con zonas como con zonas del Amazonas de países como Perú y como Brasil, pues porque sin duda estamos en la misma región, pero es maravilloso poder ir y disfrutar de ese tipo de frutas que habitualmente no se consiguen tan fácilmente. La costa caribe, los llanos orientales, el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, digamos que tienen unas similitudes bien importantes, perdón, con preparaciones como por ejemplo los sancochos. Los sancochos son unas sopas que son muy famosos en el país y que tienen diferentes ingredientes. Entonces, por ejemplo, una de estas preparaciones muy tradicionales tiene el componente de las gallinas criollas o las gallinas campesinas, una cola de res, y se prepara de una manera bastante artesanal, y es una de esas costumbres o tradiciones que las familias colombianas, digamos, se reúnen a hacer. Entonces, no hay nada más colombiano. Una de las cosas más colombianas que puede haber es que podamos participar, por ejemplo, en una reunión familiar y podamos ver cómo entre todos se prepara un sancocho, que puede traer diferentes tipos de proteínas. Puede traer gallina, puede traer carne de res, puede traer pescado, o incluso puede venir con esas tres carnes, o también puede traer cerdo. Perdón. La caña de azúcar, por ejemplo, es bien importante para nosotros la producción de azúcar en Cali, particularmente, o en la zona que rodea Cali, es bien importante. Entonces, digamos que esto representa 3.000 fincas productoras de caña que pueden llegar a producir 22 millones de toneladas. Este dato, por ejemplo, es de 2014. Y hicieron de Colombia un país, uno de los principales productores de este producto a nivel mundial. El sector acuícola es bastante importante. La producción actual llega casi a 200.000 toneladas entre camarones y peces como la tilapia, la cachama, la trucha. Las pasifloras. Las pasifloras son unas frutas muy importantes en Colombia también, que crecen principalmente en regiones como Huila, Tolima y Cundinamarca. Estos tres departamentos están dentro de la región andina, que nuevamente están hacia el centro del país y que están rodeadas por montañas y están a diferentes, digamos, zonas climáticas. Aquí ya estamos subiendo un poquito más, pero todavía estamos en la zona, digamos, cálida. Entonces, algunas de estas frutas, que además están siendo exportadas en gran medida principalmente a Europa y países como Alemania, algunas de ellas son, por ejemplo, la gulupa o el maracuyá. El mangostino es otra fruta absolutamente maravillosa que está en departamentos como el Tolima, el Meta y el Risaralda. Y bueno, ustedes saben que Colombia es un país que festeja por todo. Pues les cuento que incluso un dato curioso es que existe un reinado de belleza, el reinado del mangostino. Bueno, esto es una cosa absolutamente interesante. Y bueno, esto habla, por ejemplo, de esas costumbres, esas tradiciones tan arraigadas y que, digamos,
nos permite ser uno de los países más felices del mundo, que además hay un ranking de ello y Colombia siempre aparece allí. La piña es otra de las frutas más importantes con las que cuenta Colombia. Nuevamente se repiten algunos de estos departamentos como productores de esta fruta. La pitaya es muy importante. El cacao es una fruta que es un producto muy importante para Colombia en este momento, porque además está, digamos, dentro de esos productos, de esos elementos representativos de la paz. Ellos están sustituyendo cultivos ilícitos, hacen parte de esos elementos que entran a conformar parte de ese fenómeno que permite a Colombia estar en otro ámbito en términos de seguridad. Luego pasamos al clima templado. Este clima está entre los 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar, y por supuesto la región andina continúa, digamos, estando allí. El paisaje cultural cafetero, que era el que les comentaba, digamos que esa denominación, esa manera de llamarlo viene por la declaratoria que hizo la UNESCO a esa zona del país, y esa declaratoria la hizo porque durante toda la vida los campesinos de esa zona del país lo que han hecho es transformar de una manera maravillosa, o tejer, diseñar, rediseñar de manera estética, sin quererlo, las montañas y los paisajes de toda esa zona. Entonces, cuando uno va a esa zona, es absolutamente maravilloso ver las montañas con diferentes diseños, y con diferentes estéticas, pero esto a partir de todo lo que se requiere para la producción y el cultivo de café. Esta es, por ejemplo, una imagen que nos permite ver un poquito de eso de lo que les estoy hablando y que fue lo que le dio mención a esta región como paisaje cultural cafetero. El banano es sin duda otro de los productos más importantes de Colombia. Tenemos una historia larguísima en ese sentido. Hoy por hoy es un sector amigable con el ambiente. Sus plantas de recirculación de agua disminuyeron, por ejemplo, el consumo de un responsable en términos sociales. El aguacate Hass es un producto, por ejemplo, que se exporta muy bien a países como Japón y que se producen en regiones como Antioquia, Tolima y Caldas. Las arepas, si hay un producto que es muy colombiano, que pues sabemos que también se comparte con otros países de la región, son las arepas. Y es que los antecedentes de las arepas vienen por las culturas ancestrales, por las culturas indígenas, que valoraban de manera especial al maíz. Así que, como parte de las preparaciones que ellos realizaban con el maíz, están las arepas. Aunque las arepas colombianas realmente tienen diferentes formas de hacerse, diferentes formas de presentarse, la arepa más tradicional es esta que aparece en esta imagen, una preparación hecha a base de maíz, que es molido y que tiene un valor nutricional bien importante según el relleno que contenga. Algunas de ellas tienen carne o queso en su sustituyen el pan para nosotros. Pasamos a Medellín. Medellín es una ciudad absolutamente interesante, es una ciudad joven, es una ciudad que ha, digamos, demostrado todo su empuje y toda la modernidad que le ha permitido salir adelante por todos los temas de seguridad. Medellín hoy no solamente es un ícono en términos de moda, no solamente es un ícono en términos de innovación, no solamente es un ícono en términos musicales, porque además es una ciudad que también, declarada por la UNESCO, tiene una mención importante en términos de producción musical, sino que se destaca por su oferta gastronómica. Aquí vamos a ver rápidamente algunos restaurantes que hacen parte de toda esa oferta maravillosa de la que estamos hablando y que vale la pena conocer. Ocio es un restaurante que no solamente se concentra en los productos de la región y en las tradiciones de la región, sino que también evoca esas tradiciones y esas costumbres del Amazonas colombiano. El restaurante El Cielo, que también está ubicado en Bogotá, por ejemplo, ha hecho parte de la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, o los 50 best de los que estábamos hablando hace poco. Y aquí vamos a hablar un poco de las hierbas aromáticas. Sin duda, la abundante vegetación que tiene Colombia le permite contar con hierbas aromáticas que están hechos para atacar diferentes tipos de enfermedades o de malestares físicos, desde afecciones respiratorias hasta dolores gástricos, pasando por lesiones en la piel, hasta dolencias crónicas. Las hierbas aromáticas son bien importantes para Colombia y por eso muchas veces algunas personas en vez de tomar café pueden llegar a tomar agua aromática. Es como nuestro té, por decirlo de alguna manera. La bandeja paisa, no podemos dejar de hablar de la bandeja paisa, es una preparación que tiene 10 guarniciones, por ejemplo, que
dentro de las cuales está el arroz blanco, la carne molida, el chicharrón, el huevo, el plátano maduro, el chorizo antioqueño, la arepa antioqueña que está hecha a base de maíz y que no tiene ningún tipo de relleno, el logao, la morcilla, el aguacate, es decir, todo esto es un solo plato y créanme, es posible comérselo. Tiene este huevo frito encima y realmente lo que hace este plato es mostrarnos un poco la tradición y las necesidades físicas que tenían los campesinos de esta zona. Sin duda, Medellín y Antioquia en general es una región del país que tiene o genera un alto grado de exigencia física para esas personas que trabajaban en los temas del campesino del día a día, esos campesinos que estaban todo el tiempo recogiendo café, que necesitaban subir o caminar grandes extensiones de territorio, hacían que ellos requirieran unas porciones importantes de energía y por eso es que digamos, aparece este plato tan emblemático que hoy por hoy se puede conseguir. Hay otras ciudades de Colombia como Popayán, por ejemplo, que también hacen parte de esas menciones que ha hecho la UNESCO por su capacidad o su gran diversidad o variedad de platos pues que son absolutamente representativos del país. Y llegamos al clima frío. En el clima frío están sin duda ciudades como Bogotá. Como les comentaba, Bogotá es la capital de Colombia, es una ciudad que hay que conocerla, es una de las mejores ciudades de Sudamérica y que precisamente tiene una oferta importantísima en términos gastronómicos. Gran parte de los restaurantes que están en Bogotá hacen parte o han sido reconocidos de alguna manera a nivel internacional por su calidad, por su servicio. Los Latin American 50 Best Restaurants, por ejemplo, tienen algunos de los restaurantes de Bogotá dentro de su lista. Este año vamos a ver cuáles más pueden ingresar, si nos mantenemos con los mismos, si subimos algunos puestos, pero Andrés Carne de Res, por ejemplo, es un ícono, es uno de los lugares más atractivos que tiene la ciudad. La gastronomía es maravillosa, pero más allá de la gastronomía, el show, toda la experiencia que hay en torno a la gastronomía es muy interesante y hace que sea uno de los íconos y que se haya convertido incluso en un atractivo turístico de Colombia. Harry Sazón, por ejemplo, es este chef precisamente que podemos ver en la imagen y es también el nombre que lleva uno de sus restaurantes, que también hace parte de la lista de los 50 mejores restaurantes. Ese restaurante tiene en particular una oferta muy cuidadosa, muy bien seleccionada y por supuesto con una gran calidad de los platos auténticos colombianos. Criterion es un restaurante que pertenece a los hermanos Rausch, que son estas personas que ven ustedes acá en esta imagen. Son unos chefs que sin duda han generado unos hitos importantes en la historia de Colombia. Tienen varios restaurantes, pero este restaurante es uno de sus más importantes restaurantes en la ciudad, que ofrece no solamente cocina colombiana, sino también cocina internacional. Leo Cocina y Cava es uno de los restaurantes más importantes, si no en este momento el más importante del país. Leonor Espinosa, que es su chef, que es la señora que encuentran aquí en esta imagen, ella recibió recientemente un premio que es bastante importante a nivel mundial, otorgado por el Basque Culinary Center, además por todo el trabajo que hace en relación con las comunidades colombianas. Es decir, que si uno va a uno de estos restaurantes, en particular a este restaurante, uno puede estar contribuyendo directamente a la supervivencia de ciertas comunidades de Colombia, pero además a la conservación de ciertas tradiciones gastronómicas. El ajiaco es una de las sopas o de las recetas más importantes de Colombia, particularmente de Bogotá. Es una sopa muy interesante que tiene diferentes tipos de papas. También viene con pollo, tiene maíz. En su interior se puede compartir con aguacate fresco, con arroz, con leche, crema de leche y alcaparras al gusto. Es realmente un plato muy interesante que se tiene que comer cuando se viene a Bogotá. Los lácteos son muy importantes. Tenemos un queso, por ejemplo, que tiene denominación de origen, y esto es un poco para hacer el contexto de la zona de la que estamos hablando. Estas artesanías, por ejemplo, están hechas en Ráquira, en Boyacá, que es una zona que está un poco más hacia el norte de Bogotá. La uchuva nuevamente se cultiva también en Boyacá, en las cercanías a Bogotá. Esta es una fruta absolutamente maravillosa que, si se pudiera describir de alguna manera, es una fruta que reúne, yo diría, en un muy pequeño espacio el color y el sabor de las mandarinas. Esa es una de las frutas más exóticas de Colombia, que más están exportando nuevamente, como la gulupa, a países como Alemania. La quinoa
Es muy interesante porque Colombia también produce este tipo de superproductos, de superalimentos, y la quinoa hace parte de estas cosas que tiene Colombia, no en la misma proporción que de pronto otros países de Latinoamérica tienen, pero también es bien importante, bien relevante, y también hizo parte de las costumbres y las tradiciones de nuestros ancestros. La feijoa es otra fruta muy interesante, se parece un poco a la guayaba, tiene unas propiedades muy interesantes y también está siendo exportada muy bien. Llegamos al páramo. Este es un piso térmico muy importante para nosotros y que nos recuerda las reservas hídricas de Colombia. Cuando estamos hablando del páramo, estamos hablando de altitudes que van entre los 3.000 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y el frailejón, por ejemplo, es uno de de las flores, o más bien de las plantas más interesantes que podemos ver en esta zona climática. Los indígenas guambianos, por ejemplo, son una de las comunidades que podemos encontrar en esta zona del país. Actualmente, poco más de 20.000 indígenas constituyen la comunidad guambiana, y ellos, por supuesto, interactúan con todos estos ingredientes, y a través de sus técnicas de cocción, pues generan unos platos absolutamente interesantes. Tenemos parques naturales que también están ubicados en las nieves perpetuas. Llegamos a esta zona climática y, por supuesto, cuando hablamos de las nieves perpetuas, estamos hablando de la Sierra Nevada de Santa Marta, que ya es el pico de esta gran montaña que se encuentra en Santa Marta, de la que hablamos antes. Santa Marta, que tiene precisamente la posibilidad de presenciar desde la zona más cálida hasta la zona más fría, que en este caso sería el pico de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya en términos turísticos, y pensando un poco en esas empresas que están ofreciendo diferentes experiencias en torno a todo esto que les hemos comentado, podemos hablar de estas que encontramos acá. Sin duda hay muchas otras más, y todo el tiempo están desarrollando nuevas ideas y nuevas propuestas, y particularmente entre este año y el próximo creemos que va a haber un incremento muy interesante de experiencias turísticas que se van a poder realizar a lo largo y ancho de Colombia en torno a nuestra gastronomía. Les agradecemos mucho por su presencia. Tal vez nos extendimos un poco en la presentación. Si tienen alguna duda, con todo el gusto podemos resolverla. Stephanie, muchas gracias, muy interesante y muy riquísimo todo. Estamos a partir de este momento, y bueno, durante toda la presentación podían hacer preguntas. Aparentemente no hay preguntas. Vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna duda. Ha sido sumamente claro, eso sí es cierto. Y Stephanie, no hay consultas al respecto de la presentación. Igualmente les recordamos que pueden seguir comunicándose a través nuestro y con Stephanie, tienen todos los datos de contacto, y que pueden. Aquí Clara, muchas gracias, Clara Jiménez, dice que es muy completo y muchas gracias, muy claro todo por la presentación. Van a recibir, luego de finalizar el webinar, van a recibir la grabación del mismo y van a poder tener acceso a cualquier consulta que quieran hacer, pueden hacerla y nos vamos a ocupar que Stephanie les responda. Recuerden que todos los webinars pueden verlos en www.steltour.com/webinars. Pueden estar viendo esta presentación y otras. Próximamente ProColombia va a hacer un nuevo webinar acerca del tema, va a ser bienestar, y va a ser el 29 de agosto. Los invito a que participen de este webinar también, y de otros webinars que próximamente estaremos informando allí en esta misma página, hosteltour.com/webinar. Stephanie, muchas gracias, ha sido muy completa. Tenemos muchas ganas de viajar a Colombia y poder deleitarnos con las delicias colombianas. Gracias, Stephanie, gracias, participante. Muchas gracias a ustedes, y aquí los estaremos recibiendo siempre con los brazos abiertos y con muchas cosas para comer. Muchas gracias, Stephanie. Hasta luego. Buenas tardes para todos. Buenos días para todos. Hasta luego. Hasta luego.